Vamos a hablar de este tema. Es un gusto saludarte, Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Descubren que sí se orquestó una campaña intensa de hostigamiento y amenazas contra periodistas que revelan en una generalidad y ya vamos a casos específicos. Mira, nosotros hacemos dos informes. El informe 1.0 conversamos sobre los casos específicos de hostigamiento o en el que no se le permita a los periodistas y a los trabajadores de la prensa en general poder realizar su trabajo. Eso es en el 1.0. En el 2.0, lo que nosotros publicamos es la cantidad de restricciones que tenemos los venezolanos en el espacio digital. Ambos informes fueron hechos en el contexto de 2022 y presentamos un informe, un balance de los incidentes que hemos tenido hasta ahora durante el año 2023. Una de las cosas bien interesantes que nosotros vemos es quiénes fueron los principales perpetradores de estos hostigamientos o de estos casos de agresiones a trabajadores de la prensa. Y podemos decir que 27 fueron directamente de fuerzas de seguridad del Estado. 10 de esos ataques fueron de trabajadores de empresas del Estado y par de esos ataques fueron de grupos irregulares armados. Una de las cosas que es bastante interesante y que nosotros nos gustaría recalcar aquí es que cuando hablamos de estas violaciones a los derechos humanos, no solamente hablamos de ataques particulares, sino vemos cómo se convierte en una epidemia en todo el sistema. Es decir, que un trabajador de una empresa del Estado se sienta en la potestad de poder atacar o poder agredir a un trabajador de la prensa no es gratuito, no es un caso aislado. Esto viene de toda esta epidemia de violación a los derechos humanos que se ve desde quien se sienta en la silla de la presidencia de la República hasta la persona que es la primera que atiende al trabajador de la prensa cuando llega a hacer cualquier tipo de investigación. Por eso decimos que es sistemático y que es generalizado porque ocurre en todo el país. Y es que, Luis, viene en cascada, como dices, si Diosdado Cabello, en el caso de Jesús Trapielo, pues ahí también él con tweets lo tienen documentado como el hostigamiento, el acoso. Correcto, correcto. Y hay casos también como por ejemplo el que sufre el periodista Roberto Denis también, que en el medio que él dirige, que se llama Armando.info, ellos publican información sobre casos de corrupción que ha salpicado a muchas personas, no solamente quienes están en el oficialismo, también quienes están en la oposición han tenido sus casos de corrupción y han sido publicados a través de este medio. Y Roberto Denis, cada vez que publica una investigación, sufre una campaña de acoso que no solamente viene de medios oficiales, sino que también algunos trolls o bots pagados en la red social X, o antes conocida como Twitter, van y les comentan cosas y los hostigan y les dicen un montón de improperios y es acusado de extorsionar a personas a cambio de no publicar su investigación, pero esas acusaciones no vienen con una evidencia, solamente el verbo, solamente decir que este periodista extorsiona a las personas. Y así como Roberto Denis, te puedo hablar de otros casos como el de Carla Angola, por ejemplo, una reconocida periodista venezolana, y así sucesivamente. Cualquier periodista que se atreva a contradecir la línea oficial va a sufrir este tipo de ataques y hostigamientos, tanto en físico como de forma virtual. En la extensión de los casos, ¿cuál es el patrón que encuentra la intención del régimen? Varias cosas. Lo primero es atacar la credibilidad de este artista, de este periodista en la población. Y bueno, a simular que hay una oleada en contra de estos periodistas cada vez que sacan una investigación. Lo segundo es, sí, lo que comenta el miedo y estimular la autocensura. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se vea que cada vez que alguien se pronuncia, cada vez que alguien alza la voz, cada vez que alguien se atreve a investigar un poquito más allá, entonces el resto de los periodistas dicen, yo no me voy a meter con estos temas donde se hable de política, o yo no me voy a meter en estos temas donde se hable de corrupción, o yo no me voy a meter en estos temas donde se hablen de violaciones de derechos humanos, y nos quedamos en un periodismo
que quizás va un poco en el diarismo y en lo que, mira, en lo que ocurre en el día a día, en investigaciones muy pequeñas, en tratar de no profundizar o moderar en exceso el lenguaje o las cosas que se pueden decir, las cosas que no se pueden decir, tanto en televisión como en radio. Por ejemplo, cada vez que alguno de nosotros, los defensores de derechos humanos, vamos a la radio y vamos a conversar sobre estos temas, tenemos que tener bastante cuidado con las palabras que decimos, pero algunas veces cuando damos entrevistas, por ejemplo, en el caso de ustedes, de NTN24, que son un canal internacional, no necesariamente estamos exentos de algún tipo de represión o algún tipo de hostigamiento por parte del Estado, porque algunas veces nuestras palabras son tomadas como mensajes de odio, como mensajes que están en contra de la patria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los casos es el del director de nuestra organización, Melanio Escobar, quien fue acusado, los pongo entre comillas porque no fue acusado formalmente, solamente fue acusado por las redes sociales, acusado de terrorista digital, solamente porque tiene un noticiero atractivo a través de TikTok, donde día a día con videos jocosos intenta explicar cuál es la realidad de Venezuela en un país donde ocurren 80 noticias al día. Entonces, estos ataques vienen porque, bueno, él no sigue, nosotros en Redes Ayuda no vamos a seguir la línea del Estado, sino la línea que vemos, lo que es la realidad. Y constantemente es hostigado, atacado, sus videos son bloqueados de TikTok, pues se juntan grupos de personas en donde le denuncian los videos simplemente porque contradice la línea oficial, porque no se viola ningún tipo de las normas de la comunidad, ni en TikTok, ni en el resto de las redes sociales, pero aún así es atacado por estos motivos. Luis, voces censuradas, fue estudio sobre el 2022. ¿Sí cambiaron algo las cosas para 2023 y sobre todo qué esperar para 2024? Hay elecciones de mandatario. Sí, empeoraron las cosas en términos de libertad de expresión en el 23 y te explico por qué. Cada vez que en Venezuela hay un año políticamente frío, pareciera que la censura disminuye, pero no es que disminuye, sino que hay menos interés en la política. Entonces, aumentan los ataques a organizaciones no gubernamentales como las nuestras, como Fundar Redes, como Provea y otros colegas que ejercen este trabajo, que hacen este trabajo de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Y a su vez no se están bloqueando medios nuevos porque no están surgiendo medios nuevos. Simplemente se mantienen los bloqueos de los medios de comunicación que ya han sido bloqueados previamente. Nosotros tenemos un registro de 80 medios de comunicación que son bloqueados, medios digitales que están bloqueados. Entre esos medios, NTN24, por ejemplo, que está bloqueado en la mayoría de los proveedores de servicios de Internet en nuestro país. Entonces, lo que sucedió en el 22 es que hubo una disminución de casos, pero se mantuvo el mismo esquema de represión. Y esta disminución de casos no habla de una apertura a la libertad de expresión ni nada por el estilo, sino que lo que sucedió es que se mantuvo el sistema de represión. En el año 2023 hubo un mayor interés por la política y este interés fue mayor debido a el ejercicio de las primarias de la oposición, en donde hubo una participación mayor a lo que se esperaba, pero la comunicación y la conversación en redes sociales a raíz de las primarias, bueno, fue muy interesante, fue muy grande. Nosotros en Redes Ayuda tuvimos la oportunidad de colaborar en el único debate que se hizo de los candidatos a las primarias, un evento que se llamó Hablan los Candidatos, que está disponible en YouTube. Y nosotros pudimos medir a lo largo de este ejercicio de las primarias cómo se fueron bloqueando portales nuevos, ahora no destinados a la comunicación, al periodismo, sino portales de los candidatos opositores. Por ejemplo, fue bloqueado el sitio web del candidato opositor Enrique Capriles Radonsky, que fue anteriormente contendor de Nicolás Maduro en las elecciones del año 2013. Fue bloqueado la página de la Comisión Nacional de Primarias, que fue informándole a la gente las etapas del proceso. Fue bloqueado también el buscador
donde las personas podían encontrar en qué centro de votación votaban. Recordemos que estas primarias no fueron hechas con el apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, sino que fueron hechas por la propia militancia de los partidos de oposición en Venezuela, la plataforma unitaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las locaciones donde la gente votaba cambiaron y probablemente se tenían que mover de un sitio, agarrar un transporte, planificar una movilización de un lado a otro, y para eso se necesitaba el buscador de primaria, y este buscador de primaria no estaba funcionando. A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que CONATEL bajó la orden a la radio y a la televisión de no mencionar la palabra primaria el domingo 22 de octubre, que fue el día en donde se ejecutaron estas primarias opositoras. Y así sucesivamente fueron los ataques sistemáticos en contra de este hito electoral, que fue un hito que reunió a 2.500.000 personas cuando se esperaba, las cifras más optimistas esperaban que participaran 1 millón de personas. Entonces vemos cómo el interés en la política despertó en el año 2023, y cuando esto despierta aumentan los ataques, aumenta la represión, aumenta la persecución a quienes piensan distinto. De mi escenario, esto es una opinión bien particular, es que en el año 2024 el interés por la política va a aumentar, el rechazo que tiene Nicolás Maduro, que se hace sentir en la calle, basta que tú salgas a cualquier esquina y sientas que hay un rechazo real, se va a manifestar mucho más quizás en expresiones políticas, no creo que en protestas ni nada de eso, pero sí en la opinión política, en las expresiones, en los contenidos que se realicen. Y como este interés en la política va a aumentar también la represión a los actores políticos y a quienes formen parte de la coalición de la candidata María Corina Machado para enfrentar a Nicolás Maduro. Entonces ya lo estamos viendo con la persecución a algunos miembros del partido de la señora Machado, Vente Venezuela. Algunos miembros de su partido ya tienen órdenes de aprehensión por una supuesta legitimación de capitales, y la organización del tema de las primarias ya fueron atacados, aunque Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Suma, que fue liberado recientemente, sigue aún la persecución en contra del círculo cercano de la señora María Corina Machado, y creo que esto va a aumentar en el año 2024, en la misma medida en la que aumente el interés de la población en la política, va a aumentar la persecución en contra de los actores políticos. Ahí está Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta pronto. No, gracias a ti por la invitación.